bien. Ahora les voy a explicar la diapositiva que tenemos todos ya compartida en el aula virtual. Es la diapositiva sobre normatividad en la etapa de planificación de proyectos de construcción. Ya habíamos hablado de esto en clases antes de la cuarentena. El tema que estamos entrando ahora a exponer es un tema que está relacionado a las normas y leyes que están aplicadas en una de las etapas del proyecto de construcción. El proyecto de construcción o los proyectos que vamos a hacer nosotros como ingenieros civiles van a tener varias etapas. Principalmente se dividen en tres etapas: la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto. En la etapa de planificación va a haber una serie de normativas que nos van a ayudar a planificar el proyecto. En la etapa de ejecución hay otras normativas que nos van a ayudar a ello. Entonces, en esta primera unidad estamos ingresando a lo que son los proyectos en la etapa de planificación y las normas que están en esa etapa. Entonces, ¿cómo son las etapas de planificación del proyecto? Son dos. Dentro de la etapa de planificación tenemos una primera parte que es la viabilización del proyecto y una segunda parte que es el diseño definitivo. La diferencia entre ellos es la siguiente. La viabilización del proyecto es la parte en donde se evalúa la mejor idea de proyecto. Recordemos el ejemplo que hemos puesto. Todo proyecto de construcción nace de una necesidad de la sociedad para ser atendida, por ejemplo, agua, electricidad, educación, salud. Entonces, cuando aparece una necesidad, aparecen las ideas de proyecto para poder construir algo que solucione esa necesidad. Por ejemplo, necesitamos hospitales, necesitamos centros de salud en estos momentos. Entonces, vamos a ubicar un terreno adecuado para poder empezar a construir un centro de salud. Entonces vamos a evaluar y aprobar la mejor idea de proyecto para solucionar esa necesidad. Esa es la etapa de viabilización del proyecto. Apenas nace un requerimiento o una necesidad de la sociedad, empezamos a evaluar cuál sería la mejor idea para atender esa necesidad. Cuando ya tenemos aprobado o aprobada la idea de proyecto mejor seleccionada, por ejemplo, tenemos un terreno y hemos decidido que vamos a hacer un hospital. ¿Qué tipo de hospital? Vamos a la normativa de hospitales y nos dice un hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3, con 500 camas, con 1000 camas, con 100 camas. Entonces vamos a evaluar cuál es la mejor alternativa. Una vez elegida la mejor alternativa, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el diseño definitivo. Cuando ya hemos definido cuál es la mejor idea de proyecto, vamos a elaborar su expediente técnico. Entonces el expediente técnico ya es un estudio más preciso. Por eso es que se llama en otros sitios diseño definitivo del proyecto. Entonces, ¿qué es el diseño definitivo? Es el expediente técnico. ¿Y qué es esto? Es elaborar y aprobar los estudios, diseños técnicos, financieros necesarios para iniciar la ejecución del proyecto. Es decir, que vamos a hacer nuestros planos, metrados, costos y presupuestos, programación de obra, listas de insumos. Todo esto en función a la normativa ligada para el diseño definitivo del proyecto. Entonces, como hemos visto, tenemos dos partes en la planificación: la viabilización del proyecto y el diseño definitivo del proyecto. La viabilización es escoger la mejor idea del proyecto. ¿Cuál es la mejor idea para solucionar el proyecto? Y el diseño definitivo es la etapa en la cual nosotros hacemos el expediente técnico. Es decir, cuando ya hemos elegido la mejor idea de proyecto, empezamos a hacer su diseño definitivo, es decir, el expediente técnico. Estas dos etapas o estos dos pasos son los que forman la planificación del proyecto. Entonces, en estos dos pasos o etapas o procesos hay normativa que se tiene que estudiar. Por ejemplo, la normativa que debemos estudiar para viabilización de proyectos y para diseños definitivos de proyectos. Vamos a ver las normativas para viabilización del proyecto. La legislación y la viabilización del proyecto son las que están dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque este ministerio es el que va a ver cómo administramos de mejor manera el dinero del Estado. Entonces, cuando yo veo una idea de proyecto, tengo que ver que sea una buena idea de proyecto, porque voy a gastar dinero en ello. ¿Y quién debe controlar el gasto de dinero del Estado? El Ministerio de Economía. Entonces el Ministerio de Economía ha creado una legislación especializada para este tema, que es el invierte.p, que antes era llamado SNIF,
El SNIF, Sistema Nacional de Inversiones Públicas, ahora es el Invierte.p. ¿Por qué ha cambiado el SNIF al Invierte? En función a que el SNIF tenía ciertas deficiencias que en el uso de esta legislación se ha dado cuenta el Estado de que había deficiencias. Entonces ha evolucionado el SNIF al Invierte. Y en realidad el Invierte es una evolución del SNIF, que son leyes, normas, directivas que nos da el Ministerio de Economía para poder hacer una buena elección de proyectos, para poder viabilizar proyectos. ¿Qué significa viabilizar? Es elegir entre varias ideas cuál es la mejor idea para solucionar la necesidad que está dando origen a un proyecto de construcción. ¿Qué es el Invierte? Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte. El Invierte, como les dije, es una evolución del antiguo SNIF, del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, el Invierte va a ser un sistema que nos va a ayudar a hacer la programación multianual y la gestión de nuestras inversiones. Este sistema del Invierte, como ley, ha sido dado en el 2016, pero recién ha entrado en vigencia el 2017, porque una vez que una ley sale, se da un plazo para que pueda entrar en vigencia, mientras estudiamos, conocemos la ley y mientras hagamos el cambio hacia esa ley hay un plazo. En este caso el Invierte ha sido dado el 2016, diciembre del 2016, pero ha entrado en funcionamiento o en vigencia desde el 15 de febrero del 2017, es decir que ya estamos 3 años con el Invierte. Entonces es un sistema que está actualmente en vigencia. ¿Qué es lo que ha pasado? El SNIF mostró deficiencias anteriormente, básicamente en estos 4 puntos que el Invierte ha evolucionado para mejorar. El primer punto y más importante es de que la inversión pública, las ideas de proyecto, deben cerrar brechas sociales. Una de las deficiencias que se encontró en el SNIF anterior era de que no cerraban brechas sociales. ¿Y a qué llamamos brechas sociales? Como su nombre mismo indica, brechas son huecos, espacios, son distanciamientos. Brechas sociales son distanciamientos sociales. Hay población muy pobre, población que no tiene todas sus necesidades satisfechas, entonces en esa población, en esa parte o grupo social hay que hacer proyectos. Antiguamente el SNIF decía, para poder hacer un proyecto hay que evaluarlo económicamente. Donde sea más rentable, hay que invertir. ¿Y qué cosa quiere decir donde sea más rentable? Decían, vamos a construir una posta de salud para una población que está en la zona más alejada de Chumbivilcas. Solo tiene 50 familias, 1000 personas. Y se ponía a hacerse la evaluación económica. Y no salía rentable porque solo eran 50 familias, 1000 personas, no era rentable invertir en una posta de salud que podía costar 4 millones, 5 millones para una población tan pequeña. En cambio, si hacíamos otro proyecto en la ciudad de Cusco, en el barrio de Magisterio o Mariscal Gamarra, donde hay cientos de familias, donde hay miles y miles de personas, entonces era más rentable. Pero el problema es que esta evaluación de rentabilidad era muy fría, solo eran números, cuántas personas versus la inversión que se va a hacer. Pero si nos ponemos a pensar en la brecha social, ¿quién necesita más un centro de salud? ¿Quién necesita más una inversión en agua, desagüe y carreteras? ¿Las ciudades o las poblaciones más lejanas? Entonces un poquito se quiso ordenar esto en el Invierte y se dio prioridad a invertir para cerrar brechas sociales, donde falta, donde no hay servicios. En Magisterio, Mariscal Gamarra tenemos hospitales, tenemos pistas, veredas, tenemos agua, desagüe, pero en las zonas alejadas, en las zonas de provincias, no tenemos estos servicios, entonces hay una brecha de atención de servicios, ahí se debe dar la atención. Entonces ese fue el primer cambio del Invierte, del SNIF al Invierte, ver primero las brechas sociales. Después indicaban que el SNIF era muy tedioso, porque todo se centralizaba en Lima, entonces había que ir a Lima para exponer proyectos grandes. Cuando tenías que modificar tus proyectos,
en la etapa de ejecución tenías que ir a Lima para explicar de qué se trataba la modificación, entonces era muy engorroso, había una normativa de procesos muy engorrosa. Entonces, se ha mejorado y ahora el Invierte ofrece procesos más ágiles en la formulación de proyectos. El otro punto es seguimiento en tiempo real y evaluación para acelerar la calidad. ¿Cómo muestran esto los del Invierte? El Invierte.p, si ven en su nombre, dice .p, que son las siglas del uso de Internet, sistemas virtuales, sistemas en red, de utilizar la web. Entonces, el Invierte utiliza la web más que los anteriores sistemas. Ahora está todo enlazado en sistemas que están colgados en el Internet. En tiempo real se puede hacer seguimiento, evaluar, acelerar la calidad. Y el último punto es de que antes todo estaba centralizado en Lima, pero ahora se ha descentralizado la responsabilidad de los proyectos. Antes había proyectos muy grandes que tenían que entrar en factibilidad, prefactibilidad, eran procesos para evaluar que estos proyectos son viables o no. Estos procesos con el anterior sistema se hacían en Lima, en el sector del SNIF, para el Ministerio de Economía, y muy pocos proyectos, los más pequeños, se evaluaban en los gobiernos locales y regionales. Ahora ha cambiado. El Invierte ha delegado las funciones a todos los gobiernos regionales, locales y ministerios para que puedan ser responsables de aprobar sus propios proyectos. Pero hay que tener cuidado, te dan la responsabilidad, te dan un poder, te están dando facultades, pero también las consecuencias de un mal manejo van a ser sancionadas, ¿no? Cuando tienes más poderes, hay más responsabilidades. Si ahora los gobiernos locales, los municipios, pueden aprobar sus proyectos, ¿quiénes van a aprobarlo? Ingenieros, economistas, arquitectos que trabajan en las oficinas de aprobación de proyectos, ellos van a dar su firma y su nombre para aprobar. Pero cuando apruebas como ingeniero civil un proyecto, dices que ese proyecto es adecuado. Y si ese proyecto no es adecuado, el Invierte te puede sancionar porque te da una serie de lineamientos para que apruebes proyectos. Y si tú los apruebas y no cumplen esas leyes, te hacen responsable por no haber hecho bien tu trabajo. Y las responsabilidades pueden ser administrativas, penales, judiciales, civiles, como habíamos hablado en las anteriores diapositivas. Ustedes ya conocen qué cosa es una responsabilidad civil, penal y administrativa, ¿verdad? Bueno, entonces el Invierte ha sido creado a través del anterior sistema de inversión pública del SNIF, ha sido una evolución del SNIF y se ha convertido en el Invierte.p, que es un sistema de leyes para poder hacer los procedimientos de inversión pública para proyectos. Aquí está el marco normativo con que crean el Invierte, es el decreto legislativo 1252 en 2016 y entró en vigencia en 2017, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo principal es que se cree el nuevo sistema de programación multianual y gestión de inversiones y dejar sin efecto el antiguo SNIF, Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a ver un poco de los conceptos generales del Invierte. Los conceptos que ha incluido el Invierte para poder hacer una buena legislación en lo que es la viabilidad de proyectos, en la etapa de planificación de proyectos que estamos haciendo, son, por ejemplo, la programación multianual de inversiones. Ahora el Invierte nos habla de una programación multianual de inversiones. Antes solo se programaba por un año, solo se hacía un año de programación. Esto tenía una deficiencia porque había proyectos grandes que se programaban para un año, pero pasaban al siguiente año, continuaban ejecutándose el siguiente año. Entonces había una deficiencia porque no se programaba el dinero para ese proyecto el siguiente año y algunos alcaldes, gobernadores o autoridades decían este proyecto ya no es muy importante, entonces lo dejaban de lado y se quedaban proyectos paralizados, sin ser concluidos. Muchos proyectos en el SNIF se quedaban paralizados porque cada año se cambiaba la programación. Ahora el Invierte te dice que debes programar multianualmente. Cada 3 años hay que hacer la programación de las inversiones. Entonces los municipios y gobiernos regionales hacen su programación de acá a 3 años. ¿Qué voy a hacer en estos 3 años? Si hay un proyecto que va a durar 2 años, está ahí, bien identificado. Si hay un proyecto que va a durar 1 año, también. Si hay un proyecto que va a durar 5 años, ¿qué pasa?
se deja programado los 3 años y en el siguiente año se continúa programando ese proyecto. La finalidad es de que hagamos una programación más larga, más años, para que no se paralicen obras. Si inicias un proyecto, lo debes concluir, debes terminarlo, no lo puedes dejar paralizado. Entonces, acá nos indican que se deben definir las brechas a cerrar, se deben hacer la definición de cuáles son los proyectos necesarios en función al cierre de brechas que hemos explicado. Primero atender a los que no tienen agua, luz, desagüe, carreteras, primero a ellos. Entonces haces esa identificación y después haces tu programación a través de las oficinas de programación multianual de inversiones, que ahí podemos ver OPMI, ¿no? Las OPMI son las que hacen la programación multianual de inversiones. Cada gobierno regional y gobierno local, GR y GL, elabora su programación multianual de inversiones, sus PMIs, a través de las oficinas de programación multianual de inversiones. Entonces, este es un concepto que ha creado el INVIERTE, programación multianual de inversiones. Se establecen las programaciones multianuales de inversiones y estas programaciones de todos los municipios, de todos los gobiernos regionales, se suben al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene que ver estas programaciones y hace una consolidación de todas las programaciones multianuales de inversión de los municipios, de los gobiernos regionales, a través de la DGPMI, la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, y ellos hacen una programación de inversiones de todo el Estado, ¿no? La programación multianual de inversiones del Estado, de todo el Perú. Otro concepto que nos trae el INVIERTE-P nos trae el concepto de inversiones que son PIB y los que no son PIB. Entonces decimos, ¿cuáles son PIB? Proyectos de inversión pública. ¿Y cuáles no son PIB? No son proyectos de inversión pública. Tenemos los PIBs o proyectos de inversión pública, lo que crea, lo que vas a construir, lo que vas a invertir de cero, vas a crear un colegio, vas a crear un hospital, esos son proyectos de inversión, son inversiones grandes, donde vas a dar un servicio que no existía, vas a formar capital físico, humano, natural, institucional, intelectual, para poder crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de un servicio. ¿Qué es un servicio? ¿Por qué los ingenieros construimos hospitales, colegios, carreteras? Porque necesitamos cubrir los servicios de salud, educación, transporte. Entonces, los proyectos de inversión pública son los que van a crear o ampliar o mejorar los servicios que no están bien atendidos en determinada población. Esos son los PIBs. ¿Y cuáles son los no PIBs? Los no PIBs son inversiones más puntuales. Imagínense algo así como un mantenimiento de algo que ya existe. Es un poco más fuerte que un mantenimiento, pero está en esa figura. Por ejemplo, ya existe un colegio, quiero hacerle un salón más o quiero ampliarle a solo es primaria y quiero ponerle secundaria, entonces esa es una optimización, es una ampliación marginal, es una reposición o una rehabilitación. Entonces, los proyectos de inversión pública, los PIBs, son los que van a crear o ampliar en gran magnitud el servicio que se está dando. Y los que no son PIBs se llaman IORs, inversiones de optimización, ampliación, reposición o rehabilitación. Por eso se llaman IORs, inversiones de optimización, ampliación, reposición o rehabilitación. ¿Qué son? Son aquellas inversiones que van a optimizar, ampliar, reponer, rehabilitar obras que ya están brindando servicio. Por ejemplo, una rehabilitación de una carretera. Existe ya una carretera, entonces si ya existe la carretera, solo voy a rehabilitarla. No sería un proyecto de inversión, sino sería una rehabilitación, un IOR. Los IOR sirven para mejorar las obras que ya están prestando servicio. Por ejemplo, acá hay un dato importante. Ampliación marginal no supera el 20% de la capacidad del proyecto. ¿Qué pasa si una carretera está totalmente destrozada? Está totalmente destrozada, entonces lo que tengo que hacer es verificar si la inversión que voy a hacer para recuperar esa carretera es más del 20% de lo que cuesta la carretera, entonces ya no sería una IOR,
ya no sería un NOPIF, ya no sería una ampliación marginal o rehabilitación, sino sería un proyecto nuevo, porque esa carretera ya está totalmente destrozada y tengo que hacer un proyecto nuevo cuando supera el 20% de inversión. Una carretera, por ejemplo, nueva puede costar 100 millones de soles. Entonces, 100 millones de soles, más o menos unos, digamos, unos 7 kilómetros de carretera, y reviso la carretera y saco mis costos y presupuestos y solo voy a gastar 10 millones en rehabilitar. Entonces 10 millones es una cantidad fuerte, pero no es el 20% del costo de la carretera. Entonces voy a hacer una IOR. Si voy a invertir 50, 60 millones para mejorar una carretera de 100 millones, ya estoy hablando de un proyecto de inversión. Tengo que hacer de nuevo estudios de tráfico, tengo que hacer de nuevo unos estudios de suelo más detallosos, más precisos. Entonces, esa es la diferencia entre proyecto de inversión, que creas, mejoras ampliamente el servicio, o una inversión no PIF o IOR, que simplemente vas a mejorar, optimizar, ampliar, rehabilitar una obra que ya está prestando servicio. Ese es otro concepto. Esos son los dos conceptos más importantes que tiene el Invierte, que son los conceptos generales: la programación multianual de inversiones, que ahora se tiene que programar por varios años, por 3 años nos pide la ley, y el otro es el tema de las IORs, que ya no todos son proyectos de inversión pública, sino hay proyectos de inversión pública y están los IORs, o las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Estos documentos que vemos en la presente diapositiva son los que podemos descargar de internet y son los que nos traen estos conceptos generales que hemos visto del Invierte. Entonces, ahí hemos concluido esta diapositiva. Por favor, estudienla. Esta va a ser parte del examen de la primera unidad, como habíamos quedado. Voy a tomarles un examen del Invierte. Hay otra diapositiva que continúa para explicar un poco más del Invierte, que estará subida en otro video. Muchas gracias. Entonces, estamos concluyendo con eso el video de esta primera diapositiva.